Muy buenos días, tengan ustedes muy buenos días, estimado doctor Oscar Becerra, subdirector director administrativo, subdirector del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa. El día de hoy continuamos con las actividades académicas, ¿no?, como parte del plan anual de desarrollo institucional que se viene ejecutando a través de los diferentes departamentos. En este caso, el Departamento de Nutrición nos trae dos charlas magistrales a cargo de dos reconocidos profesionales. Tenemos al licenciado Paulo Arias, quien es nutricionista, licenciado en nutrición, y a la doctora María Talledo, quien va a dar también una charla magistral. Saludamos también y felicitamos a la jefa de nutrición, la licenciada Nebel Guillén, quien además con su entusiasmo y con la capacidad que la caracteriza, está organizando este tipo de charlas que va en bienestar de todas las personas que trabajamos y colaboramos en este hospital. Bien, sin más preámbulo, vamos a darle pase al licenciado Paulo César Arias de la Torre, quien va a tratar el tema nutrición y diabetes. Lo recibimos con un fuerte aplauso. ¿Qué tal? Muy buenos días. El día de hoy voy a tratar un tema muy interesante, que es sobre nutrición y diabetes. No me voy a enfocar en términos, definiciones, tampoco en la fisiopatología, porque más que todo estos talleres tienen el objetivo de enseñar, instruir y dar a conocer sobre la manera más viable para poder cuidarnos. Como todos sabemos, la alimentación saludable es aquella que aporta todos los nutrientes esenciales y energía que cada persona necesita para mantenerse sana. De esa manera permite que la persona pueda desarrollarse dentro de su mismo ambiente. Y por qué no decir que la alimentación saludable justamente previene muchas de las enfermedades que ya conocemos, dentro de ellas la diabetes mellitus. Acá tengo un cuadro, un diagrama donde pueden ver de que la prevención de enfermedades crónicas relacionadas con la dieta figuran el cáncer de colon, el infarto o el ACV, la enfermedad coronaria y la diabetes. Justamente solamente aumentando el consumo de verduras, de frutas, de legumbres, de ácido omega 3, de hierro, de zinc, folato y la actividad física. Y reduciendo todo lo que tenga que ver con el tema de grasas y azúcares simples. Cuando hablamos de nutrición hay que hablar que hay tres grupos de alimentos: aquellos que dan energía, aquellos que permiten un crecimiento, cicatrización y permiten que nuestras defensas estén estables, y a la vez aquellos que nos protegen de las enfermedades. Son tres grupos: energéticos, formadores y protectores. Cada grupo de alimentos tiene un subgrupo. Ahí están los cereales, los tubérculos, las grasas, los azúcares dentro del grupo energético. De los formadores tenemos las carnes, las menestras, los huevos, los lácteos, y los protectores, las frutas y las verduras. Si queremos proteínas, los formadores. Si queremos energía, los energéticos. Y si queremos protegernos de las enfermedades, sobre todo de la diabetes, los protectores o reguladores. Esta es la pirámide que ya todos conocemos. Me gustó mucho esta pirámide porque la parte de abajo señala justamente la actividad física diaria. Para la persona que es diabética es importante la actividad física diaria y el consumir agua. He puesto agua más no refresco, dulces. Y ahí viene lo que ya sabemos: 2 o 3 veces a la semana por lo menos los pescados, por el omega 3, 2 o 3 veces a la semana las menestras, los lácteos también, sobre todo los lácteos descremados, bajos en grasa, y las harinas y pastas. Descremado diferente al deslactosado, por favor. Muchas veces preguntan si el deslactosado es lo mismo que bajo en grasa. No. En el mercado existen leches deslactosadas que a la vez también son bajas en grasa. Tienen esa doble propiedad. Las frutas que siempre hay que consumirlas de diferentes colores. Cuando hablamos de la nutroterapia en paciente diabético, tenemos que tener en cuenta que hay puntos: la nutrición, los medicamentos, el ejercicio y la educación que recibe el paciente para poder cambiar su estilo de vida. Las percepciones, creencias, actitudes, culturas son factores que interfieren con los programas de alimentación. Sí, a veces algunas personas son muy reacias a cambiar ciertas actividades, ciertas costumbres. Las metas para nuestra terapia nutricional es más que todo lograr y mantener las cifras de glucosa sanguínea lo más cercano posible a lo normal.
lograr concentraciones óptimas de lípidos sanguíneos también y proporcionar las kilocalorías y los nutrientes esenciales de acuerdo a la edad del paciente y al estado fisiológico, embarazada o cualquiera de la carne. Proporcionar las kilocalorías, como lo mencionaba, para el embarazo, lactancia y condiciones catabólicas, prevenir y tratar las complicaciones agudas y crónicas, lograr y mantener un peso razonable y mejorar el estado general de salud. Yo voy a hablar más que todo del paciente diabético que está estable. La doctora que viene a continuación, ella habla acerca del diabético que está un poquito más crítico, ¿no? Que necesita soporte nutricional. Esas son las fuentes de hidrato de carbono, de ahí confundirlos: pan, cereales, pasta, arroz, granos, papas, tubérculos, raíces, galletas, vegetales, las bebidas dulces, la miel de abeja, pasteles, las mermeladas, el azúcar, los jugos y las frutas, leche y yogur, son fuentes de carbohidratos, perdón. La clasificación, pues, aquellos son simples y aquellos son complejos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Simplemente que los simples se van a absorber mucho más rápido y los complejos van a tomar su tiempo, porque tienen que digerirse primero antes de transformarse en glucosa y poder absorberse. Ahí tenemos de que los carbohidratos simples, por ejemplo, el porcentaje de conversión a glucosa es del 100% y toma un tiempo más o menos de 15 a 30 minutos, mientras que el complejo, que es el almidón, casi en su 90% y 30 a 90 minutos. A eso me refería, que demoraban más que todo el tiempo de conversión. Es por eso que los carbohidratos complejos no me llevan tan rápido el azúcar en sangre. Y las proteínas, hay que tener en cuenta también que las proteínas se transforman también en glucosa, ¿no? Todo ese proceso ocurre en el hígado, demora más o menos 3 a 4 horas. Los factores para poder controlar la glucosa en sangre: primero, la selección de alimentos, cómo los preparamos, el tamaño de la ración, que es muy importante, la hora a la que se come. No se puede comer a cada rato, hay que tener horarios establecidos para poder comer, los medicamentos para la diabetes y la actividad física. La actividad física, ¿por qué influye en disminuir? Porque en el músculo tenemos unos transportadores de glucosa que son AUL4. Estos son independientes de que si hay insulina o no hay insulina en el cuerpo. Simplemente se activan y permite absorber la glucosa que se encuentra en sangre mucho más rápido. Porque la glucosa, al ser degradada en el cuerpo, se almacena en el hígado en forma de glucógeno y en los músculos también. La glucosa que se almacena en el músculo es simplemente para el mismo músculo. La glucosa que se almacena en el hígado es para todo el cuerpo, para estado de ayuno. La selección de alimentos tiene que ver con las carnes magras, como decía, bajas en grasa, productos bajos en grasa también, la leche, el yogur, el queso. Aderezo para ensalada, ahí hago un entre comillas. Cuando hablamos de aderezo para ensaladas, hablamos por ejemplo de una cremita de apio, hablamos de limón, pimienta y comino nada más, o orégano, o cualquier otra hierba que tenga un olor fuerte, pero no hablo de mayonesa. Margarina, y acá es una diferenciación. El pan puede contener de 280 a 300 calorías, pero también otro contiene 300 calorías. ¿Cuál es la diferencia? La forma en la cual se presentan los carbohidratos. Ese es un pan integral que está para la parte derecha, y el otro es un carbohidrato simple, azúcar o maíz que ha sido tostado nada más. Entonces, el carbohidrato complejo contiene el pan, que permite que no se absorba tan rápido, que no me eleve tan rápido la glucosa en sangre, a diferencia del otro dulce. El índice glicémico es una relación que se usa para medir la cantidad de glucosa que aparece en sangre después de haber comido un alimento, y lo compara esa cantidad de glucosa que aparece en sangre con el pan blanco. Entonces, este índice glicémico me sirve para poder darle una mejor dieta más personalizada al paciente diabético. Hay otro término que se está utilizando, que la Asociación Americana de Diabetes últimamente lo está poniendo, que es la carga glicémica, que influye tanto el índice glicémico, influye tanto la cantidad de glucosa como también cómo me la eleva. Al parecer, la carga glicémica es mucho mejor, pero por ahora también se puede usar el índice glicémico hasta que nos den una tabla más personalizada de toda la cantidad de alimentos que tienen su carga glicémica. El índice glicémico es influenciado por la comida, por el tipo de fibra que contiene el alimento, por la velocidad de digestión y por el contenido total de grasa. Es muy importante. Acá, por ejemplo, les pongo algunos alimentos. El cornflakes, los cereales de desayuno tienen un 100%, más que el pan. El espagueti, 74, un poquito menos. A la avena, 68, la carne de res, el huevo, las lentejas y el camote. Recuerden que 100 es el pan. 100 es el pan. Entonces, si se dan cuenta, la avena contiene mucho menos.
Fíjense la avena y las menestras, las lentejas. Y fíjense el camote. ¿Se dan cuenta? Muchos piensan de que la avena le engorda, ¿no? Más adelante voy a hablar de eso. En lugar de jugos, preferir las frutas frescas, por el tema de que contienen la fibra. Cereales con azúcar de desayuno, preferir los cereales sin azúcar, y mejor si son integrales, por el contenido de fibra, y también por el contenido de zinc. Aderezo para ensaladas, mejor el jugo de limón, o como le dice, una cremita de apio. Frijoles refritos, que son el tacu generalmente cocinamos, mejor sancochados. La fibra dietaria son carbohidratos que forman parte de la estructura de las frutas, vegetales, los cereales y las leguminosas. No es digerida por los humanos, parte de ella es fermentada en el colon por la flora bacteriana. Hay distintos tipos de fibra. No toda la fibra sirve para formar el bolo fecal. La fibra soluble, por ejemplo, que sirve para poder disminuir la absorción de glucosa y no influye sirve para poder disminuir la absorción de glucosa. Quiere decir que chapa la glucosa que se encuentra en el intestino y de esa manera va llegando menos cantidad de glucosa a nivel de la sangre. Reduce la absorción de colesterol e incluye las gomas, las pectinas y los mucílagos, que son un tipo de fibra. Esta fibra soluble, ¿dónde se encuentra? En la avena, en la cebada, en el nopal, que es parecido a San Pedro, al cactus, los frijoles, algunas verduras, la naranja, por ejemplo, la parte blanquita de la naranja también es una pectina, y la quinoa. La quinoa tiene mayor cantidad de fibra soluble que otros cereales. La fibra soluble simplemente para poder aumentar la cantidad de bolo fecal y poder estimular que la persona no esté estreñida. Previene algunos tipos de cáncer, sobre todo el cáncer de colon, e incluye la celulosa y la hemicelulosa. Los cereales integrales, las verduras y el salvado de trigo. Entonces, ¿por qué les hago esta diferencia entre la fibra soluble y la fibra insoluble? Porque cada uno tiene características. La fibra soluble, al momento que llega al ciego, sobre todo hay algunos tipos de fibra, se puede degradar entre un 70 o un 80% en el ciego y el colon ascendente por las bacterias que se encuentran, que forman parte de la microbiota intestinal, no flora intestinal, sino microbiota intestinal, porque nosotros no tenemos flores en el intestino, es microbiota intestinal. Entonces lo degrada más o menos en un 70 o un 90%, y esto permite que alimentar al colon mucho mejor. En cambio, la fibra insoluble sirve simplemente para poder corregir problemas de estreñimiento. ¿Ya? Esta parte habla acerca de los edulcorantes y la intensidad de dulzor que cada uno tiene. Si se dan cuenta, en la parte primera está la sacarosa, que es justamente el azúcar de uno, y para el lado derecho van a ver diferentes tipos de edulcorantes. El neotame es justamente lo que tiene entre 7.000 a 13.000 veces más dulzor que la sacarosa. De ahí sigue la sucralosa, la sacarina, el aspartamo y la acesulfame de potasio. Los alcoholes de azúcar, que voy a ver más adelante. Entonces, cada uno tiene un dulzor diferente. Los edulcorantes calóricos, porque aportan calorías, son la fructosa, el xilitol, el sorbitol, el mannitol, la glucosa, el lactitol y el maltitol. Son edulcorantes que, si teniendo en cuenta, para producir, tienen calorías. Hay edulcorantes nutritivos, son aquellos que ya había mencionado, como la sacarosa, la fructosa, la miel y el azúcar morena, que son edulcorantes nutritivos porque aportan calorías. Otros edulcorantes nutritivos también están el mannitol, el sorbitol, la isomaltosa y el xilitol. Puse este cuadro para que ustedes puedan ver de que realmente la miel también aporta calorías. No es tan cierto de que las personas que son diabéticas pueden consumirlo, las personas que están haciendo dietas pueden consumirlo. Aporta calorías, miren, solamente una cucharada aporta 64 kilocalorías, un poco más que el azúcar blanco, que la melaza o el azúcar sin refinar, el azúcar morena. No tiene mucha diferenciación en cuanto a las vitaminas. Bien, en la parte de abajo solamente aporta un poco de vitamina B1, la tiamina, la B2, la riboflavina y el calcio, ligeramente, pero no es tanta la diferencia tampoco. Hay edulcorantes alternativos que son los no nutritivos, justamente aquellos que no aportan ningún tipo de calorías. Ahí tenemos a la sacarina, al acesulfame, el aspartamo, la sucralosa y el neotame, que lo había mencionado. Estos edulcorantes son, de acuerdo a la FDA, no tienen ningún prejuicio en la salud. Son aceptables para poder consumirlos tanto en niños, adolescentes y personas adultas. El problema es de que algunos de ellos tienen límites máximos de cantidad en la cual se puede consumir. Por ejemplo, la sacarina solamente 5 miligramos por kilo de peso, el acesulfame solamente 15, aspartame 50, la sucralosa 5 y el neotame 2 miligramos por kilo de peso. No hay que pasarnos esa cantidad.
Características para el empleo de edulcorantes alternativos: sabor dulce, próximo al azúcar, solubilidad, estabilidad y algunos tienen ausencia de toxicidad. La sacarina, por ejemplo, se extrae de la uva, ¿no? Su consumo máximo se considera que puede ser de 2.5 miligramos por kilo de peso, a aproximadamente 25 sobrecitos al día para un adulto. El aspartame, hay que tener mucho cuidado, personas con fibrosis soluble no pueden consumirlo porque contiene fenilalanina, ¿no? Y es entre 180 y 220 más dulce que el azúcar. El azulfame también es dulce también. Tan rápido. Correcto. Sí, el anterior, el aspartame, porque es el que contiene los mayores productos de aspartame. Y el aspartame también tiene un problema, de que no lo puedo utilizar es muy inestable el calor, o sea, no lo puedo utilizar para los pasteles, por ejemplo. A diferencia del azulfame, que sí es un poquito más estable el calor y se puede utilizar para hornear y cocinar. Se usa en combinación con... Disculpa, ¿qué pasa si se utiliza con pasteles? Ya. Cuando uno utiliza un azulfame pierde su acción, ya no tiene dulzor. Entonces se va a utilizar un edulcorante que se utiliza para horneado cuando pierde su acción, cuando pierde también su dulzor también, que justamente es la finalidad del edulcorante, ¿no? Dulzor más que todo. El azulfame sí es estable y se puede usar para hornear y cocinar. Se usa en combinación generalmente con otros edulcorantes como la sacarina, en bebidas carbonatadas, las gaseosas y en bebidas bajas en calorías y otros productos. Los ciclamatos se descubrió, se ha prohibido este tipo de edulcorantes porque se vio que causaba cáncer de vejiga en animales, por lo cual se prohibió en el año 1970. La camatina se extrae una proteína de una planta que se encuentra en África Occidental, ¿no? Y es la sustancia más dulce conocida, 2500 veces más dulce que el azúcar, que la sacarosa. La neosperidina se extrae justamente de una sustancia presente en la naranja que es el Citrus aurantium. Es entre 250 y 1800 veces más dulce que la sacarosa y tiene un sabor muy dulce, más persistente. O sea, permanece más dulce durante en nuestra boca por mucho más tiempo. La sucralosa, que es la que normalmente conocemos, ¿no? Y es la que más se comercializa. Lo bueno de la sucralosa es que no deja un sabor amargo, como si el azulfame o el aspartame, ¿no? Y no es reconocida lo bueno es de que no es reconocida por el organismo, por lo tanto no se metaboliza y no aporta calorías. El neotame es también otro que le había dicho anteriormente, también es muy dulce también y es probado por la FDA. En cuanto a terapia alternativa, les voy a mencionar solamente algunas cosas que considero, más que todo para que lo tengan en cuenta. El nopal es muy parecido a lo que es el cactus. Es gran parte de fibra soluble, se utiliza para poder reducir, al igual que el yacón, para reducir los niveles de glucosa en sangre. ¿No? En esos pequeños se muestran de que hay una disminución de glucosa y disminución de concentración de insulina, son solamente el nopal. El ginseng, que también se utiliza para el Parkinson o para el Alzheimer, ¿no? También ayuda justamente a modular la secreción de insulina. El ginseng lo venden en cápsula. El té verde es muy bueno, pero mucho cuidado para aquellas personas que sufren de hipertensión porque contiene cafeína. El té verde se diferencia del té negro simplemente por el estado de procesamiento. El té verde es más limpio, no hay tostación, en cambio en el té negro sí hay tostación, pero ambos contienen cafeína. Hay solamente algunas bebidas en el mercado que son té verdes sin cafeína, libre de cafeína. La soya, que es muy buena, en cualquiera de sus presentaciones ayuda bastante a reducir el nivel de colesterol, triglicéridos, ayuda a controlar la diabetes y contiene fitoestrógenos, sobre todo para las mujeres, ¿no? Para aquellas personas que tienen, a pesar de diabetes, también tienen osteoporosis. La linaza, como todos sabemos, es rica en omega 3 y a la vez también cuando lo hacemos remojar en agua se forma como un mojito. Ese mojito es un lignano, que es un mucílago. Eso ayuda justamente también, es una fibra soluble. Como les había explicado anteriormente, ayuda a reducir la cantidad de glucosa en sangre. Disminuye el glucosol muy bien. Si es en harina, se puede usar 2 cucharadas de linaza molida al día, en la mañana, con un poquito de agua caliente. Y si es en grano, hacerlo remojar el día anterior. Y el omega 3. Puse solamente omega 3 nada más, si se dan cuenta, del pescado, porque realmente el omega 3 procedente de alimentos vegetales ha demostrado ser protector cardiovascular, mientras que el omega 3 procedente de los pescados, de origen animal, de los pescados, ha demostrado ser inmunomodulador y además también cardioprotector.
Esa es la diferencia entre el origen del omega 3. Indicaciones para pacientes con dislipidemias y prevención de enfermedad cardiovascular y ojo, no usar antes de una cirugía. Comer el pescado 3 por semana, casi muy parecido en cuanto a dosis de omega 3, y en cápsulas, 2 cápsulas diarias. No está prohibido comer pescado después de una cirugía, porque la cantidad de omega 3 es muy reducida. Debe comer por lo menos unos 5 o 10 kilos de pescado después de una cirugía para decir que hay un efecto antiinflamatorio. El ajo fresco, que contiene la lisina, que es un compuesto químico que me ayuda bastante a poder, por el tema de la disminución de síntesis de colesterol y también por la antiagregación plaquetaria. Aumenta la insulina sérica y mejora la glucogenólisis. Se puede utilizar junto con tratamiento farmacológico en dislipidemias, un diente fresco 1 o 2 veces al día o 600 a 900 gramos diarios en cápsulas estériles, que ya viene la lisina propia. Eso es todo. Muchas gracias. Agradecemos al licenciado Pablo Arias, ¿no?, por su brillante exposición. Y vamos a saludar y a presentar también, que ya se encuentra presente con nosotros, la doctora María Isabel Vera Talledo, a quien invitamos, por favor. La doctora Vera Talledo es médico pediatra y es magíster en nutrición clínica y va a tener a su cargo, buenas tardes, el tema soporte nutricional en el diabético. Recibimos pues con un fuerte aplauso a la doctora, agradecemos su presencia. Probablemente el único manejo es la insulina y otras cosas que podamos usar. Quiero hablar sobre terapia médica nutricional en el paciente diabético. Y no sé si alguno ha tenido la oportunidad de asistir a alguno de los eventos científicos que se han hecho desde hace un par de años, pero con mayor énfasis el año pasado, en el área médica de nuestro laboratorio. Pero si no, yo les voy a traer quizás es un reflejo de todas las charlas de los ponentes que nos han acompañado, endocrinólogos de Brasil, de México, donde ellos tienen muchísimo problema con la diabetes. Nosotros también. Quizás el último reporte de prevalencia esté en 7%, no ha cambiado, de pacientes diabéticos, pero lo que sí estoy segura que ha cambiado es la prevalencia en el niño, ¿no? El niño cada vez más tiene o presenta diabetes tipo 2, que antes, cuando estudiábamos, era el tipo 1 del niño y tipo 2 del adulto. Ya no es así, ¿no? Tenemos muchos más niños con este flagelo que ahora es la diabetes. Estos pacientes necesitan un control metabólico estricto. Casi 1.5 billones tienen sobrepeso y son obesos. Y la obesidad es el que nos está, o este cuadro es el que nos está llevando a que la diabetes ya no solo sea una enfermedad crónica, sino es una pandemia. Ahora es una pandemia. En países como México tienen en el Ministerio de Salud sus departamentos, sus secretarías específicas para obesidad, porque están viendo que el manejo cada vez se nos sale de las manos y necesitamos muchas más estrategias para ver cómo podemos manejar este cuadro. Entonces, el adulto o el adulto joven con sobrepeso u obesidad ya está presentando intolerancia a la glucosa. Se cree, miren ustedes, con intolerancia a la glucosa para el 2030, comparado a nuestro basal hoy, que se incremente esto en un 37% y en un 54% para el 2030, que es ahorita, la prevalencia de diabetes. El problema de la diabetes son sus complicaciones clínicas, ¿no? O sea, el problema es que no se siente, no tienen síntomas el paciente y muchas veces llegan y debutan con el cuadro de un coma diabético o un cuadro crítico, ¿no? Pero cuando diagnosticamos el cuadro en sí, probablemente ya muchos tengan 10 o 15 años con este problema y ya vienen con las complicaciones. A nivel de vasos sanguíneos sabemos la enfermedad arterial periférica que causa claudicación intermitente, que causa que no se irrigue bien, que ese paciente, aunado a su problema polineuropático, va a presentar el famoso pie diabético. Y no solo eso, nosotros como personal de salud debemos recordar
que la polineuropatía afecta al estómago y a todo el músculo liso y se produce una gastroparesia. Por lo tanto, toda la fisiología y el funcionamiento del sistema digestivo está alterado. A la cabeza, la primera causa de ceguera en el Perú sigue siendo secundaria a diabetes. La primera causa de pacientes, o la mayoría de pacientes que se están dializando actualmente, son por nefropatía diabética. Y la primera causa de muerte de estos pacientes son las complicaciones cardiovasculares coronarias, ¿no? El famoso caso del paciente con infarto silente, ¿no? Que muchas veces en la necropsia sale ya 2, 3 infartos previos. ¿El exceso de peso es un factor de riesgo conocido? Sí. ¿Hay que manejar el peso? Sí. Pero nosotros, cuando manejamos a un diabético, nuestra principal conducta no es bajarlo de peso. Eso va a venir por añadidura. Cuando el diabético viene a nosotros, viene para controlarle la glucosa, porque es la glucotoxicidad que lo va a matar finalmente. ¿Qué pasa entonces? El obeso presenta, diríamos, el síndrome metabólico. Ya conocemos nosotros el síndrome metabólico y ya muchos profesionales creen o no le dan el nombre a este cuadro, que es la prediabetes, pero otra escuela sí ya considera la prediabetes. Cuando ustedes van, muchos endocrinos dicen no, yo no, es diabetes y punto. Pero hay un grupo grande que ya considera el prediabético con valores de glucosa establecidos, con manejo establecido y aún con fármaco o solo con dieta. Eso lo ve y lo maneja cada médico. La presentación o el soporte que yo les vengo a presentar hoy de la ciencia que traigo, sí creen en este concepto de prediabetes. ¿Por qué hay esta relación entre diabetes y obesidad? Y es por la alteración de los receptores de insulina. Si hay insulina, el problema son los receptores, no lo reconoce y el páncreas empieza a trabajar porque piensa que la glucosa sigue alta, los sensores dicen, oye, la glucosa sigue alta, el páncreas trabaja, pero llega un momento en que realmente ya no hay insulina. Y esa es la diabetes mellitus establecida, ¿no? Sin embargo, tampoco debemos decir, bueno, a mí lo que me importa es el control glicémico y el peso lo iré viendo después. No es tanto así. El peso disminuido moderadamente, levemente, entre 5 y 10% trae un beneficio a la salud tremendo. Se disminuye la resistencia a la insulina, se controla la glucosa, disminuyen los riesgos cardiovasculares y si estoy en prediabetes voy a retrasar la aparición de la diabetes. ¿Y cuánto es esta pérdida moderada? De 5 a 10%. Si yo peso 100 kilos y bajo 5, ya estoy en algo. No bajemos los 30 kilos en 15 días porque eso no ha demostrado con medicina basada en evidencias efecto. Y qué bien, ¿no? Porque uno cuando maneja al paciente dice, señor, entre 5 y 10% lo vamos a lograr y usted se va a sentir bien. La cosa es permanente, persistente la pérdida en el tiempo. Porque si voy a estar subiendo y bajando, ese es el problema. Entonces, estas recomendaciones, una de las instituciones de la Academia Americana de Diabetes que respalda este tipo de manejo, disminuyendo moderadamente el peso, controlando la glucosa, pero siempre individualizado. Y no es fármaco y no es dieta. El manejo de la diabetes es integral. Y esto es lo que les decía, cómo la obesidad en el tiempo puede luego desarrollar una diabetes establecida, ¿no? Porque fracasan las células beta del páncreas. Pero todo empezó en el sobrepeso, ¿no? Y podríamos, y ustedes, veo muchos nutricionistas, ¿no? Todos son, me imagino, profesionales de la salud y sabemos que la obesidad es mayor ahora por el tipo de comida que tenemos, el tipo de vida que llevamos, ¿no? Cómo han cambiado tremendamente. Antes teníamos hambre a media mañana y ¿qué comíamos? Manzana. ¿Qué comíamos? Plátano. ¿Qué más? Choclo comíamos. En la sierra yo vivía y comía choclo, papa con queso, huevo, no sé. Pero ahora no comemos. ¿Qué comemos? Galletas, triples, Coca-Cola, 511, yo no sé el Pizza Hut, ya ni me acuerdo. Eso es lo que ha pasado, es el gran cambio. ¿Se acuerdan que hace poco salió un bolondrón de que la comida peruana es grasosa, es terrible? La comida siempre ha sido así, peruana rica, pero natural, buena.
no de grasas que conocemos. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Ese tipo de comida rápida y el estilo de vida. Si nosotros volvemos al estilo de vida de antes, quizás no tendríamos la pandemia que tenemos ahora de diabetes y de obesidad. ¿Y qué pasa? Todo ha cambiado, así que hay que adaptarnos. Ya no podemos salir a la calle a jugar, ya no es seguro. Nosotros mismos no dejamos a los hijos jugar como nosotros jugábamos en la calle todo el día. Entonces ya no hay esa actividad física, ¿no? Nosotros mismos pasamos mucho tiempo en oficinas, sentados, y hemos perdido eso de caminar, ¿no? Entonces hay que adaptarnos y ya hay que ver nuevas estrategias. No podemos esperar, bueno, ya las enfermedades, bueno, tienen que venir porque ha cambiado el estilo de vida. No. Y lo otro es que nosotros sabemos que el que tiene una enfermedad crónica tipo diabetes, el abuelo, el hijo, riesgo, el nieto, riesgo, y el bisnieto. Hasta la cuarta generación. En la cuarta generación la expresión de ese gen se esconde. Pero miren cómo mi abuela diabética, yo debería cuidar hasta mi hijo, su ejercicio, su comida, desde chiquito, para evitar que exprese la enfermedad. Y diabetes es así. Entonces nosotros podemos hacer muchas cosas, y mejor si lo hacemos desde el punto de vista nutricional. No tengo que llegar, definitivamente los fármacos son necesarios a veces, en la mayoría de casos cuando la diabetes ya está establecida y no se controla bien, pero antes yo puedo actuar en la prevención primaria. Entonces, como les decía, la prediabetes, a menudo desconocida, se refiere muchas veces como intolerancia a la glucosa y simplemente la reconocen como un factor de riesgo para desarrollar no solo diabetes, sino enfermedad cardiovascular. Se reconoce como un estado transitorio de normal. Estamos en la transición, debo frenar ahí. Si ya estoy prediabético, debo frenar, no avanzar, ¿no? Y, sin embargo, comparte muchas características con la diabetes mellitus. Está asociada a la edad, a la obesidad, a la resistencia a la insulina o defectos en la secreción de insulina. ¿Cómo ustedes diagnostican? Ahorita todito se va, ya no, mañana tempranito, toda nuestra glucosa, y es de 100 a 125 miligramos por decilitro, es una persona prediabética, ¿no? Hace poco yo me hice un control y tenía 99. No, me falta uno para la prediabetes. No, ya yo alerta al inmediato, ejercicio, comer bien y más los antecedentes familiares. Hay que hacer la glucosa postprandial siempre, y esta a las 2 horas debe estar entre 140 y 199, ¿no? Y si está en esos niveles. Y lo otro, bien importante, la hemoglobina glicosilada. Sin eso no podemos vivir. Cuando yo estudiaba, me enseñaron que la hemoglobina glicosilada podía estar normal en 7, diríamos 7.5. Ahora, no, 7.5. Ahora están en 7. Algunas escuelas ya están en 6.5. Algunas ya dijeron no, 6, si no, no funciona. Y algunas quieren bajarse a 5. La cosa no se controla. Hubo un reporte el año pasado, que vino un endocrinólogo experto en diabetes y maneja niños y adultos de México. Ellos, por estar tan cerquita a Estados Unidos, está terrible su pandemia, ¿no? Entonces ellos, el 80% de sus pacientes diabéticos, con todo el manejo que le hacen, está en 11% de hemoglobina glicosilada. O sea, absolutamente no están logrando nada, porque tiene que haber un trabajo integral y en equipo. Entonces, entre 5.7 y 6.4, yo puedo ir diciendo, si yo estoy en 6, 6.5, 6.8, y estoy, ¿no? Cuidado, estoy en prediabetes. Muy bien, entonces, el círculo es así, o la secuencia: prediabetes, diabetes recién diagnosticada y diabetes establecida. En ambas, en cualquier fase, yo necesito plan de alimentación. Ya no quiero decir dieta, voy a cambiar ese slide. Porque el paciente diabético le dice al señor, tiene que hacer dieta, pum, se muere. En Perú, que comemos tan rico, no. Ahora hay que hablar, señor, le vamos a hacer un excelente plan de alimentación. No va a dejar de comer, y él feliz va a estar comiendo todo el día, pero comiendo apropiadamente. El ejercicio, que es lo más difícil, pero si algo se repite 40 veces, que está demostrado, a la 41 ya el cuerpo le va a pedir y él solo va a seguir haciendo. Entonces debemos lograr eso en el paciente. Y la educación, que nunca debemos dejar de darla, ¿no? Entonces, ¿cuál es el manejo actual que se propone? Ya comentamos. Nutrición, estilo de vida, sus medicamentos, bueno, y la cirugía bariátrica, la manga gástrica y todo lo demás, ya se ha puesto en algunos algoritmos
de obesidad extrema, mórbida, con riesgo de diabetes, riesgo para la vida, y ya se está usando esta indicación para ese tipo de cirugía que tiene muchas complicaciones, pero bueno, si en algún momento está indicada, que se haga de la mejor forma, ¿no? Cambios en el estilo de vida. Personas con diabetes deberían reducir quelinos solo entre 5 a 10%, pero hay que mantenerlo, ¿no? Es más fácil bajar 5 kilos en un año, tranquilos, a bajar 30 ahora y en 3 meses me subí 40, ¿no? Un programa regular de actividad diaria física de moderada intensidad de 30 a 60 minutos diarios, miren, de 30 a 60 minutos al menos 5 días a la semana. Acá yo no estoy hablando de un poco de aeróbicos para mantener la vida saludable, esa es otra cosa. Estos son pacientes que ya están en riesgo de diabetes, entonces 30 a 60 minutos al menos 5 días a la semana. Una dieta que incluya restricción calórica, incremento de fibra y conocer al dedillo índices glicémicos y límites de los carbohidratos sobre todo, ¿no? Entonces, la adhesión del paciente y el cumplimiento es fundamental, si no, no vamos a lograr nada, ¿no? Debo tener una guía nutricional que no le quita, sino le cambia su forma de comer. La modificación terapéutica en el estilo de vida es desde que le digo, señor, usted tiene, yo diría no diabetes, sino prediabetes. Es más, desde que le digo, señor, el peso está alto, o señora, empecemos el manejo. Y debe continuar durante toda la vida, ¿no? Es como cuando nos operan la vesícula y decimos, doctor, ahora sí puedo comer toda la grasa porque yo no tengo vesícula, y el doctor no tiene ni seno. No, pues, o sea, debemos cambiar el estilo en general, para siempre. La guía nutricional, miren, ya no solo es a escoger el plan de alimentación, sino ya se recomiendan en las guías usar los reemplazos, que en castellano diríamos nutrición especializada enfocada en la glicemia, NEG, que ya son reconocidos, son diseñados específicamente para estos pacientes diabéticos. Entonces, tenemos muchos problemas nutricionales que enfrentar. Miren qué rico Coca-Cola. Es difícil, ¿no? A media mañana uno, ¿qué hago? No tengo tiempo, ¿no? Y lo voy a hacer, ya una Coca-Cola. Y mal, ¿no? Mayor consumo de carbohidratos, cuidado con el índice glicémico. Debemos, todos los profesionales de la salud, deberíamos dominar los índices glicémicos. Y realmente al médico, nutrición es lo que menos nos enseña. Creo que 2 clases en 15 días en quinto año, no, ya ni me acuerdo. Entonces, esto no debe ser, ¿no? Todos debemos trabajar de la manita. La variabilidad glicémica importantísima. Si yo logro que mi paciente me baje, no tanto la glucosa, pero lo poco que baja, lo mantenga estable, es mucho mejor que yo estar baja. Otra vez rebota, vuelve a subir, baja. Y la gráfica se vuelve de puntas, agujas, y esa variabilidad glicémica es la que daña más el endotelio. Y eso es lo que me va a matar a mi paciente. Entonces debo lograr estabilidad en la glicemia. Y la actividad física limitada, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi estrategia nutricional? Ya dijimos, vamos a reducir calorías, actividad, reducción de peso, restringir. Obviamente, si yo digo que la principal causa de muerte del diabético son las complicaciones cardiovasculares, debo también cuidar las grasas. Del plan que le voy a dar, y si uso un sustituto de comidas, debo saber qué grasas tienen. Usar más mufas o monoinsaturados, sustituir los mufas por kilocalorías de los carbohidratos, ingesta de alimento con alto índice glicémico, disminuirlos, utilizar nutrición especializada enfocada en la glicemia, reducir el sodio, reducir la variabilidad glicémica. Y ahora, ¿cómo logramos eso? Bueno, ustedes, los nutricionistas, están más preparados para hacer un plan de alimentación adecuado para estos pacientes, y les quería presentar la terapia médica nutricional. Les digo presentar porque no es un concepto de hace 20 años, ¿no? Es un concepto que de repente estaba en teoría, pero ya se le da forma, y hablamos de que la Asociación Americana de Endocrinólogos y la Asociación de Diabetes Americana también recomiendan ya la terapia médica nutricional como una herramienta importante para prevenir y manejar la diabetes en todos los niveles de prevención, primaria, secundaria, terciaria, y que incluye asesoramiento y soporte nutricional cuando es necesario. Soporte nutricional
Quiere decir, yo voy a reemplazar si mi paciente está obeso, pero yo puedo complementar si tengo un diabético descompensado, desnutrido, que puede ser, y yo lo debo complementar. Pero idealmente esta terapia, idealmente no debe ser así. Cada terapia médica nutricional individualizada para cada paciente. Esto mejora, con medicina basada en evidencias, mejora los resultados clínicos y disminuye los gastos y costos. ¿Qué es entonces terapia médica nutricional? Es el uso terapéutico de la nutrición a efectos del manejo de la enfermedad. Yo ya hablo de farmaconutrientes, ya no hablo solo de 3 gramos de eso, no. Voy a hacer que esa enfermedad desvíe su camino gracias al tipo de alimentación que yo le voy a dar. La evidencia muestra entonces que es importante para prevenir la prediabetes, en el manejo de la diabetes y para retardar las complicaciones. Y es vital, ya las referencias, diversos estudios se presentan respecto a la eficacia de la terapia médica nutricional para el manejo integral del paciente. Como les decía, en todos los niveles, para antes que aparezca la diabetes, si ya está, controlarla mejor, y en el nivel terciario para retrasar las complicaciones. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Obtener mi glucosa controlada, pero no solo la glucosa. Mi objetivo en la terapia médica nutricional es mantener mi perfil lipídico adecuado para reducir el riesgo cardiovascular, manejar mi presión arterial. Definitivamente cuando ya el paciente empieza a bajar de peso, todo se le va regulando, hasta la presión, ¿no? Prevenir y disminuir la tasa de desarrollo de complicaciones, abordar necesidades individuales y mantener el placer de comer. Eso es súper importante. Entonces, si ese paciente tiene una nefropatía o una dislipidemia, debo individualizarlo. No todos pueden llevar la misma terapia nutricional. Estas nuevamente son las mismas recomendaciones, no lo voy a repetir, solo me interesa que vean que la terapia médica nutricional tiene soporte ya de instituciones muy serias, ¿no? Incluso hay muchas estrategias, como les dije, una de ellas se llama PAT. El PAT es un algoritmo transcultural para el manejo de la diabetes. Es súper interesante, en otra oportunidad vendré si me invitan para contarles sobre el PAT, traerles algún material. Lo desarrollaron en el centro Hosling, que es de diabetes, en la Universidad de Harvard. Es interesantísimo, tan sencillo de manejar, serviría mucho quizás a nivel de la práctica general, donde no hay un endocrinólogo experto o un nutricionista experto en diabetes, y ayuda mucho a saber cómo manejarlo. Me guía a clasificarlo, me guía en algunos planes de alimentación, en el tipo de ejercicio. ¿Y por qué esto es cultural? Porque no es igual que esté un paciente en Asia, en Estados Unidos o acá. Bien interesante leer el PA de Asia, donde les dice, haga 15 minutos de tai chi, de esos ejercicios de ellos, ¿no? Entonces no lo podemos adaptar aún, o sea, traspasarlo directamente, tenemos que adaptarlo a nosotros. En cuanto a las recomendaciones, no hay la distribución es la normal, la que se recomienda para un paciente entre 15 y 20%, por ejemplo, de la energía total, deben ser proteínas. En cuanto a grasas, sí, ¿no? Hay que limitar las trans, las saturadas no deben pasar del 10%, y debemos hacer más énfasis en monoinsaturados y poliinsaturados. Por ejemplo, acá dice 7% de las saturadas, que es la recomendación en Canadá. En Estados Unidos te dicen que podría ser hasta el 10%, colesterol menos de 200 miligramos. Y bueno, en carbohidratos siempre las fibras, vegetales, frutas, siempre manejar el índice glicémico para planificar la alimentación. Y siempre, bueno, el índice glicémico, recordemos cómo yo contra una glucosa o un pan blanco que tiene 100, yo debo ir comparando los índices de mis alimentos. Por ejemplo, pasta 41, estamos bien. Miren una manzana 38, perfecto. Pero miren un cornflake, tiene 81, ¿no? Y a veces, no voy a comer mi yogur con mi cornflakes para no... Pero miren cómo tiene un índice glicémico tan alto. ¿Cómo debemos saber esto para manejar esos planes de alimentación? El melón, ¿sí o no? Que uno dice, el melón, qué rico, voy a bajar de peso. Ok, de repente no te da muchas calorías, no lo sé. Pero su índice para el paciente que tiene ese riesgo de glucosa alta, ojo. Por supuesto, el arroz blanco también es alto. Se dice que un alimento tiene un índice glicémico bajo si es menor o igual a 55.
medio de 56 a 74 y alto mayor de 75. Entonces, el pan blanco, ¿no? La avena, hasta la barra de Snickers es menos que una papa horneada con un cornflakes de índice glicémico. ¿Ok? Uy, ahí se me movió un poco, pero ¿qué pasa con estas dietas con índices altos, índices glicémicos altos? ¿Qué pasa? Aumentan los triglicéridos a la cabeza. Los triglicéridos aumentan cuando usamos carbohidratos de índice glicémicos alto. HDL, la buena, el colesterol bueno, baja. Aumenta la resistencia a la insulina y hay una hiperinsulinemia. Entonces, con mi nutrición especializada, enfocada a la glicemia, ya todos vamos a saber ese concepto, que lo están manejando mucho. Voy a voy a promover que pueda yo manejar efectivamente el peso, pero sobre todo manejar el control de la glucosa. Yo debo tener una glucosa en ayunas perfecta, una hemoglobina glicosilada perfecta, si no, no estoy logrando mucho a pesar de que baje de peso. Pero obviamente baja de peso y les aseguro que ya el paciente está regulando su glucosa, pero no es lo principal. Porque si no, yo le doy pues agua, no sé, dieta, baja de peso, pero no estoy dándole algo específico para que controle su glucosa. Estudios, hay muchos, ahí está. No he traído, si alguno tiene interés, yo les voy a dejar mi tarjeta, por favor. Es bueno leer con evidencia en la ciencia, no porque se me ocurre, ¿no? Miren, este estudio les dice cómo a medida que, por más porciones que se usen de una nutrición especializada en la glicemia, la pérdida de peso es mayor. En el cuarto trimestre, este es el número de porciones utilizadas. Obviamente, a mayor cantidad de porciones utilizadas de esta nutrición especial, la pérdida de peso llega hasta 11.2%. La idea es que si empezamos a usar algo y nos da efecto, lo mantengamos en el tiempo para lograr ese control de manera persistente y estable. Este, por ejemplo, es otro estudio. No está el detalle, solo quise traerles los resultados, pero si alguno, como les dije, le interesa, podemos discutir el diseño, los objetivos. Entonces, miren, en celeste es una dieta estándar normal, el plan de alimentación normal, y en naranja es el plan de dieta, pero además le agregan una nutrición especializada enfocada en la glicemia. Ellos logran más pérdida de peso y más control de la glucosa. No le quitan su plan de alimentación, todo, pero le apoyo con una nutrición especializada enfocada en la glicemia, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? Ya se ha demostrado que se puede promover la pérdida de peso eficaz y mantenerlo hasta los 5 años. No se han reportado eventos adversos severos ni nada de eso. Y otra parte importantísima, y ojalá todos estemos al día con el tema de las incretinas y el GLP-1, bueno, muchas incretinas, pero una de las más estudiadas, producidas en el duodeno en respuesta a la comida. Si alguien hace una hora tomó su desayuno, les hago el dosaje, toditos tenemos probablemente el GLP-1 alto, es normal. El GLP-1 tiene función a nivel cerebral, hepático, y dice alto, el cerebro, ya estamos con comida, centro de la saciedad activa. El páncreas produce insulina porque hay comida. Hígado, ya no me saques glucosa porque hay comida. Entonces es parte, sino que las incretinas yo no las conocí cuando estudié medicina hace poquito. No tampoco. Pero qué importante, ¿saben por qué? Porque hay estudios que demuestran que la nutrición especializada en la glicemia, enfocada en la glicemia, estimulan la secreción de incretina. Han hecho un estudio comparando esta nutrición especial, el ayuno y un desayuno saludable, avena, lo dicen. Se ha demostrado, por supuesto, que la avena y el desayuno saludable produce, por ejemplo, 10 de GLP-1. El ayuno es pésimo, porque como no hay comida, tomo agua de desayuno, agua y me voy corriendo, no tiene cero de incretina, se pierde el efecto benéfico de la incretina. Y el nutriente especializado produjo mucho más GLP-1. ¿Y por qué? Porque tiene mufas, omega 3, aminoácidos de cadena corta, que son los nutrientes que se ha demostrado estimulan la producción de incretinas. Miren cómo cambia el peso. Este estudio es muy bonito, Cercati, me gusta porque miren, acá empiezan dos grupos, o sea, un grupo de personas, y ellos empiezan con sus ejercicios, todo igual.
A las 3 meses les dijeron, a ver, ustedes han perdido más del 5%, lo están haciendo muy bien, sigan. Al otro grupo, que fueron 38, le dijeron, ustedes no me han bajado más del 5%, les aporto, además de su plan y de sus ejercicios, un reemplazo de esta dieta especializada, de esta nutrición especializada. Al final, a los 6 meses, se demuestra que el que usó nutrición especializada logró controlar mejor el peso y mejor la glucosa que el otro grupo. Así de simple, y el diseño es súper sencillo también. También se demostró la ventaja y beneficio en la hemoglobina glicosilada, y esto es súper importante, ¿no? Al final, los que se les ayudó con nutrición especializada en la glicemia bajaron su hemoglobina glicosilada. Y ahora viene mi producto. Me encanta mi producto. ¿Y por qué me encanta? Porque es uno de los productos de Abbott Nutrition que tiene muchísimos estudios. ¿Y por qué nos encanta en el área médica? Porque eso es lo que nos interesa en el área médica, que lo vienen innovando y reformulando, y cada vez a la luz de nuevos conocimientos se logra innovar el producto. Mi producto, Glucerna Triple Care, ¿qué se ha hecho en este nuevo? Mejor respuesta glicémica. Tenemos, facilito, unos carbohidratos modificados. Si yo quiero que se controle la glucosa, tengo que modificar los carbohidratos que le pongo. Los enlaces que unen los carbonos químicamente son más resistentes a las enzimas que los digieren. Los digieren, pero demoran muchísimo más tiempo. Menos azúcar, se ha retirado la fructosa, el índice glicémico es más bajo, y como ustedes saben, el cromo, que se ha usado mucho tiempo para bajar de peso, se ha incluido en Glucerna, pero no para bajar de peso, obviamente, se ha incluido para activar la actividad biológica de la insulina, como la mejor sal de cromo, que es el picolinato de cromo. Se le ha incrementado MUFAS y se le ha incrementado omega 3. ¿Para qué? Para inducir más respuesta de GLP-1. Entonces, ¿qué maneja? Me va a controlar la variabilidad glicémica, me va a controlar el peso y me va a proteger el corazón. Y esos son los 3 pilares de este producto. Si alguno necesita la especificación técnica, se las hago llegar sin ningún problema. A los profesionales de la salud podemos llegar sin problema, ¿no? El carbohidrato que usamos se llama sucromaltosa, el nombre está patentado, y lo que hace es ser totalmente resistente a la digestión, pero finalmente sí se digiere. Tenemos la fibra, que es el Fibersol, que ese sí no se digiere, llega como fibra al colon, porque yo quiero que llegue al colon, porque actúa como prebiótico. El prebiótico que usa es el fructooligosacárido, que es el FOS. Se le ha agregado glicerol, que es un carbohidrato bien chiquito, de índice glicémico muy bajito, pero le da un buen sabor. Y de repente, cuando ustedes algún día prueben, o con sus pacientes, el paciente le va a decir, uy, no, pero esto es muy dulce, porque el diabético está acostumbrado a que es 0 azúcar, ¿no? Entonces, cuando lo prueba, se asusta. Glucerna tiene un índice glicémico menos de 40, 45, entre 45 y 40, y el sabor es gracias al glicerol, sin miedo. No tiene eventos adversos importantes, se le agregó, como les dije, el omega 3, no solo para que el corazón esté bien protegido, sino para la estimulación de la incretina. Se le incrementaron ácidos grasos monoinsaturados, riquísimos ácidos grasos que nos encanta comer en las paltas, ¿no? Y ya sabemos que no solo los beneficios de ponerle MUFAS es por las incretinas. Miren, versus yo debo comer mejor MUFAS que carbohidratos, ¿y qué me va a dar esto? Mejor respuesta glicémica, mejor liberación de insulina, mejor HDL colesterol, menos triglicéridos, gran tamaño de la LDL. Versus otras dietas ricas en grasas saturadas, ni hablar, no sé eso ni pensar, ni comparar, pero miren, la secreción de GLP-1 se mantiene, ¿no? Y la función endotelial también se mantiene igual. Pero versus las dietas ricas en poliinsaturados, estas MUFAS versus los PUFAS, que son los DHA y ARA y todo lo demás, del pescado, que lo estuve escuchando al licenciado, mejora el HDL colesterol. Si tomamos más rico en MUFAS, mantenemos la secreción de incretinas y menos productos de la oxidación. Esta es la que les decía, la incretina es el péptido similar al glucagón, la producen las células G del duodeno, y en respuesta siempre a los alimentos.
me produce aumento de la producción y secreción de insulina, por lo tanto me protege el páncreas. El páncreas no tiene que trabajar mucho porque ahí está un sensor que le dice tranquilo, ya no mucho, sí, no todo era insulina y glucagón, ¿no? Hay muchas más hormonas. La combinación de carbohidratos de digestión lenta, mufas y ácidos grasos omega 3 aumenta la secreción de GLP-1. Por lo tanto, reduce los niveles de glucosa en sangre. Este es el estudio de la doctora DeWitt, me encanta, es el que demuestra que esta nutrición especializada en la glicemia estimula la secreción de GLP-1. Si a alguno le interesa, yo se los puedo hacer llegar. Miren, este es el valor de, ¿qué es esto? Glucosa. La línea de abajo, por supuesto, es el grupo que hizo ayuno. No tiene glucosa, hay mejorado y así controla la glucosa. No. El del centro, el más oscuro, es esta nutrición enfocada en la glicemia, y el más alto era la avena, era el desayuno sano, realmente era sano, pero acá se trata de comparar los beneficios de esta nutrición especializada. Y esto es en cuanto al valor de insulina. Por supuesto, el que me va a estimular una mayor producción de insulina es esta nutrición especializada. Y este es el valor de GLP-1. De lejos, la nutrición especializada de la glicemia demostró que estimulaba más la secreción de GLP-1, y miren, el que hizo ayunas, ¿no? Pierde este beneficio de las incretinas. El picolinato de cromo que se le ha agregado a glucerna, o sea, son muchos mecanismos por los que se logra controlar la glicemia. Entonces, no olvidemos, hay disfunción de las células betas del páncreas, falla de la primera fase de la secreción de insulina. Entonces, el glucagón va a empezar a aumentar porque hay esa falla. ¿Y qué pasa? La insulina, las células no la reconocen, hay una disminución a la sensibilidad, va a haber hiperglicemia en ayunas y postprandial, va a haber dislipidemia, sobrepeso, estrés oxidativo, variabilidad glicémica. Todo eso sucede cuando se establece mi enfermedad. ¿Y qué quiero lograr con esta nutrición especializada enfocada en la glicemia? El efecto de disminuir el estrés de las células beta del páncreas, restaura la primera fase de la secreción de la insulina y aumenta la GLP-1, disminuye el glucagón postprandial, mejora la sensibilidad a la insulina, disminuye la glicemia en ayunas y postprandial y tiene un impacto positivo y a largo plazo en el control del peso. Eso era todo, ¿me parece? Sí. Muchísimas gracias. La próxima vez voy a hablarles del PAC, que es interesantísimo también. Gracias. Muchas gracias a la doctora. No sé si hay alguna pregunta de repente. Luego invitamos a la licenciada Never para que haga entrega a nombre del Departamento de Nutrición y del Hospital Casimiro Ulloa de un reconocimiento a la doctora. Esta entrega solicitada a la doctora por su magnífica exposición. Muchas gracias, doctora. Voy a agradecer al Laboratorio Sound también porque nos ha enviado unos bocaditos para nadie puede comer. Muchísimas gracias por la atención. Realmente, cuando quieran, tenemos mucha ciencia que ofrecer y podemos. Y les dejo mi tarjeta porque les puedo hacer llegar.